En esta oportunidad, querida familia, nuestro encuentro con la Escritura Sagrada lo tenemos en el Evangelio según Juan, el capítulo 14, los versos desde el 1 hasta el verso 14. Leemos de la traducción de la Biblia Reina Valera contemporánea. En nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. No se turbe su corazón. Ustedes creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchos aposentos. Si así no fuera, ya les hubiera dicho. Así que me voy a preparar lugar para ustedes. Y si me voy y les preparo lugar, vendré otra vez y los llevaré conmigo, para que donde yo esté, también estén ustedes. Y ustedes saben a dónde voy y saben el camino. Tomás le dijo: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber también el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieran, también conocerían a mi Padre. Y desde ahora lo conocen y lo han visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre, con eso nos basta. Jesús le dijo: hace ya tanto tiempo que estoy con ustedes, y tú, Felipe, ¿no me has conocido? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo entonces dices: muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que vive en mí es quien hace las obras. Créanme que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí. De otra manera, créanme por las obras mismas. De cierto les digo, el que cree en mí hará también las obras que yo hago, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidan al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo piden en mi nombre, yo lo haré. Palabra de Dios. Mis amores, hoy echamos una mirada a una porción del Evangelio según Juan que forma parte de lo que los especialistas han llamado el discurso de despedida. En el capítulo anterior, al capítulo 14, allí se observa que Jesús está reunido con sus discípulos cercanos, celebrando la última cena con ellos, y estando allí les anuncia que Él se va a ir, que se va. ¿Cómo que se va? A pesar de que Jesús había dado el anuncio en otras ocasiones, ellos no habían caído en cuenta, ellos no habían entendido hasta ese momento. Y cuando entienden ellos que se va, entonces se angustian. Entonces vemos que se entristecen y que se perturban. Amadas y amados, la porción bíblica que tenemos hoy es una joya y provee material
para estar reflexionando, mire, largo y tendido. Sin embargo, hoy vamos a enfocar solamente dos aspectos o un par de asuntos allí. Primero, evidentemente Jesús se percata del estado de ánimo de sus discípulos cuando Él les da la noticia de que se va, y al percatarse de cómo ellos están reaccionando, entonces les dice: no se turbe su corazón, no se turbe su corazón. El texto en el idioma original de esto, que es griego antiguo, ya en el Evangelio según Juan, en el texto griego se ha visto esa misma expresión, la que se traduce como turbarse. Ya se ha visto en otras ocasiones. Cuando Jesús se enfrentó a la realidad de la muerte de su amigo Lázaro, son unos capítulos anteriores, dice el texto que Jesús se conmovió profundamente y que su espíritu estaba turbado. Y ahí encontramos la misma expresión. Luego entonces seguimos leyendo y llegamos al capítulo 12 de ese Evangelio, y vemos entonces cuando Jesús se disponía a anunciar la proximidad, la cercanía de su muerte, y Él dijo las siguientes palabras, según allí rezan: ahora mi alma está turbada. Y es exactamente la misma expresión en el idioma original. Nos encontramos entonces otro capítulo más adelante con la misma expresión, cuando Jesús iba a anunciar que Él iba a ser traicionado por uno de los suyos. Dice el texto que Él se conmovió en espíritu, y eso que allí se traduce como se conmovió es la misma expresión en el texto griego que significa que estaba turbado. Jesús turbado, desconcertado. ¿Puede usted imaginarse algo así? La idea que tenemos usualmente de Jesús es que anda levitando y que, como todo, pues, es todopoderoso, no, todo le tiene que salir bien. Sin embargo, las Escrituras nos presentan otro retrato de Jesús. Jesús mismo dice que Él está turbado. Jesús, el Jesús de la Escritura, no el de los cuentos de la calle ni de la religiosidad popular, sino el Jesús de las Escrituras, y en particular el Jesús de este Evangelio, conoce de primera mano lo que es sentir las entrañas sacudidas. Jesús sabe lo que es estremecerse ante el anuncio de lo inesperado. Jesús sabe lo que es el apretón de pecho y el nudo en la garganta. Jesús sabe cómo sus discípulos se estaban sintiendo en aquella noche. Y Jesús sabe muy bien cómo nos sentimos nosotros ante las circunstancias complicadas del tiempo presente. Y sin embargo, de cara a esa realidad, las palabras de Jesús son palabras de ánimo. El mensaje de Jesús es un mensaje de reafirmación. No se turbe su corazón. No se turbe su corazón. Ciertamente, queridas y queridos, hay momentos para sobrecogerse, pero este no es el momento de angustiarse. Este es el momento para creer
y confiar. Este es el momento para poder hacerle frente a los retos que se avecinan. No se turbe su corazón. El mundo no se ha terminado. Todavía hay un largo trecho que recorrer. Eso es lo primero. Lo segundo que queremos acentuar del pasaje bíblico en esta oportunidad es que como parte del diálogo de Jesús con sus discípulos, encontramos allí unas palabras que han sido y que son motivo de fascinación para gran parte de la cristiandad. Y todo lo que pidan al Padre en mi nombre, lo haré. Leíamos allí. Y esa expresión que a tanta gente le produce fascinación, ha estado con frecuencia en labios de quienes predican una fe de soluciones instantáneas y de caprichos concedidos. Y sobre ese particular quiero hacer eco de unas palabras de un querido pastor puertorriqueño, reverendo Richard Rojas, y lo cito. En una ocasión él dijo lo siguiente: ensaltar un montón de textos en una oración, eso no es predicar el evangelio. Repetir clichés en un párrafo no es decir la verdad. Dar 4 gritos y hablar con firmeza no es tener el poder del Espíritu Santo. Hoy más que nunca debemos procurar el estudio de las Escrituras, y con eso no me refiero a escuchar a cualquiera que pueda pagar una hora con las ofrendas de un grupo de personas honestamente equivocadas. Y cierro la cita. Amadas amigas y amigos, no caigamos en las trampas de la inmadurez espiritual. La frase, esa frase, en el nombre de Jesús, esa frase no es un conjuro, ni tampoco son palabras mágicas para lograr y conseguir todo lo que a uno se le antoje, cómo se le antoje y cuándo se le antoje. Aunque, como indicamos, tristemente así es que se enseña y se predica en muchos espacios. Es importante observar, mi querida iglesia, observar cuidadosamente las implicaciones de lo que Jesús allí está diciendo, para percatarnos de que no se trata de un abracadabra, sino que se trata de un grado de unión tal entre Jesús y el discípulo o la discípula, que lo que el discípulo diga o el discípulo haga es como si lo hubiese dicho o lo hubiese hecho Jesús mismo. Querida hermana y querido hermano, amada iglesia, nuestro encargo como discípulos de Jesús es dar continuidad a su obra. Nuestro encargo como discípulos de Jesús es dar continuidad a su obra. Y de ahí entonces es que surge la expresión: las obras que yo hago y aún mayores hará. Las obras que yo hago. Y aquí es importante acentuar que cuando el texto allí dice las obras que yo hago, Jesús no está refiriéndose allí a milagros ni a cosas sobrenaturales, aunque hay muchos que así lo quieren interpretar. Pero fíjense bien, en el Evangelio según Juan, ¿verdad? Tenemos 4 evangelios en la Biblia cristiana, y cada uno tiene sus particularidades, y por eso cuando se lee un pasaje en un evangelio es importante leerlo en el contexto de ese evangelio y no tratar de ensaltarlo con los otros, porque formamos algo complicado.
Pero mirando el Evangelio según Juan, que es donde estamos hoy, en el Evangelio de Juan se narran solamente 12 milagros de Jesús. 12. Y algo sumamente interesante y sumamente importante es que en el Evangelio según Juan, a los milagros nunca se les dice milagros. En Juan, los milagros tienen otro nombre, un nombre específico. Se les llama señales. No se les dice milagros, se les llama señales. Entonces, ¿a qué se refiere eso de las obras que yo hago? Porque si no son los milagros, pues ¿de qué está hablando? Bueno, simple. Lo que quiere decir es que el obrar de Jesús, la acción de Jesús, debe ser nuestro modelo para obrar. El actuar de Jesús debe ser nuestro modelo para actuar. El comportamiento de Jesús debe ser nuestro modelo para nuestro comportamiento como individuos y como colectivo, como iglesia. ¿Cómo obraba Jesús? ¿Cómo obró Jesús? Es lo que usted y yo debemos mirar. Entonces, Jesús trató a toda persona con compasión. ¿Oyó bien eso? Toda persona. No unos sí y unos no. Toda persona Jesús les trató con compasión, aunque su sociedad les rechazara y les marginara. Toda persona. Jesús reconoció la dignidad de aquellos que eran olvidados y arrinconados por la gente de su tiempo. Jesús restauró el valor de las personas que eran condenadas y que eran maltratadas y enjuiciadas por la religión de su tiempo. Y sus palabras y sus acciones iban dirigidas a promover la vida en abundancia. Y sus palabras y sus acciones se convirtieron en un espejo que refleja la verdadera naturaleza del Dios a quien Jesús llamaba Abba, Papá. Y nada menos se espera de quienes nos identificamos como discípulas y discípulos suyos. Quien cree en mí, las obras que yo hago, también las hará. Sabemos entonces el camino. Es cuestión de seguir caminándolo. Soli Deo Gloria. Amado Señor, has abierto la ruta y el sendero para que sigamos tus pasos. Concédenos, Cristo amado, poder realmente identificar y tener plena conciencia de cuáles son tus obras y cómo a nosotros nos corresponde hacer las mismas y llevarlas aún más lejos. Ayúdanos, Dios, en esta jornada de discipulado, detrás de los pasos del Cristo vivo, el Cristo resucitado, el Cristo que nos muestra, que nos inspira, que nos incomoda, que nos sostiene y que nos llama constantemente a seguirle. En nombre de Jesús, así oramos. Amén y amén.